De nuevo en Tui. En 1939 terminó la guerra, pero quedó el hambre. Era muy difícil encontrar víveres y lo que se encontraba era muy caro. Las hermanas Doroteas iban con frecuencia a Valencia Dominio a proveerse de lo indispensable y muchas veces, por tener conocidos en la frontera, era enviada la hermana Dolores a cumplir esa misión. Era en la casa de las hermanas franciscanas hospitalarias de la Inmaculada Concepción, en el Asilo Fonseca, donde se recogían. Según el testimonio de una hermana de esa época, la primera cosa que la hermana Dolores hacía cuando llegaba era entrar en la capilla para hacer una visita a su Jesús. Después de este saludo, conforme iban consiguiendo lo que necesitaban, guardaban las compras en esta casa hospitalaria y solo después las cargaban en el coche que las debía llevar. Normalmente iban en un taxi. Como los tiempos eran difíciles, la hermana encargada de la despensa, por temor de que faltase lo necesario, caía en la tentación de guardar los víveres conseguidos y hacerlos durar mucho tiempo. Pero nada es eterno. Por eso a veces lo que era conseguido con tanto sacrificio terminaba por estropearse y no beneficiar a nadie. La hermana Dolores sentía eso mucho, por ver a algunas hermanas caer de flaqueza, pues todas lo pasaron mal, e incluso hambre. La alimentación era muy pobre, no había pan. Para el desayuno hervían durante 3 horas cascarilla, que es la cáscara del cacao, y tomaban esa agua amarga con leche sin azúcar. De este solo se conseguía algo para las enfermas, pero poco. De una cooperativa recibían en poca cantidad patatas, lentejas y frijoles. Una vez estaban las hermanas casi en ayunas, cuando llegaron las que habían ido a Valencia y traían algún pan, regalo que solo allí conseguían. A pesar de la flaqueza que sentían, se ocupaban todas de los trabajos que les eran destinados. Con toda la energía, la hermana Dolores, pareciendo vender fuerza, sacaba brillo al encerado de la capilla con un peso. Vino una hermana muy solícita a llamarla para ir al refectorio, donde otras hermanas ya habían recibido por excepción un pedacito de pan para engañar al hambre. Como la hermana Dolores, tal vez deseosa de ofrecer al Señor aquella renuncia, no se decidía a bajar, la hermana que la invitaba, queriendo convencerla de alguna manera, cariñosamente la llamó obstinada y consiguió que fuese. Cuando llegó a la puerta del comedor y la encargada vio una interesada más, tomó el saco y huyó mientras decía riendo: «¡Ay, Jesús! Allí viene una más. Me comen todo el pan. Quedo sin nada para poner en la mesa, en la cena». A todas les hizo gracia, y la hermana Dolores sonriendo volvió hacia su trabajo con la misma hambre, pero feliz por poder ofrecer este sacrificio más. Ciertamente, al llegar a la capilla, hizo una pausada genuflexión delante de Jesús escondido y repitió con todo el fervor de su corazón: «Oh Jesús, es por vuestro amor, por la conversión de los pecadores y en reparación de los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María». ¿Sintió que para ella no hubiese? Es muy probable que sí, pero quien no siente es una piedra inerte que ningún mérito tiene. El mérito no está en no sentir la espina, sino en besar la espina. Fueron varios años seguidos de escasez. A la guerra de España, que atacó particularmente a esta nación, siguió la Segunda Guerra Mundial, que llevó el hambre a todas partes, por donde ese ciclón devastador pasó. Cuando la madre Cuña Matos fue a Tui como superiora, viendo la dificultad que había para conseguir alimentar a las hermanas, un día preguntó a la hermana Dolores si no conocía a alguien que pudiese ayudar a encontrar provisiones. La hermana Lucía respondió con toda franqueza: «Yo conozco, madre superiora, pero como la gente está en contra, no me atreví a hacer ningún pedido».
a lo que la madre respondió: «Deje esas cosas, hermana, haga lo que pueda». Ella fue y pronto volvió proporcionando a la despensa lo necesario. Lucía continuaba siendo la misma por dentro, con una vida plena de Dios, incluso con los sufrimientos de todo tipo que la visitaban. No dejaba de dar lugar a la alegría y al buen humor, que aligeraba también la cruz de quien vivía a su lado, manifestando así la libertad interior que la caracterizaba. Había una hermana que era muy miedosa y confesaba que cualquier cosa la asustaba. A la hermana Dolores se le ocurrió hacerle una broma. Antes de la hora de acostarse, ató a las varillas de la cama unas campanitas y cuando llegó la hora fue a acostarse muy silenciosa. Cuando sonó el toque para apagar las luces, tiró del hilo al que tenía prendidas las campanitas y gritaban desesperadas las campanitas y gritaba la pobre hermana que la sentía en su cama sonando como una alarma. Todas ahogaron las risas bajo las sábanas y la diversión terminó. Pero después la hermana Dolores oyó un sermoncito de la superiora, a la que también debió haberle hecho gracia, pero lo tuvo que hacer para cumplir las reglas. Un día, en el recreo, una hermana confesó que haciendo tanto frío, enseguida que terminase la primera hora santa, a la hora del desagravio, iba derechita a la cama y no se quedaba para la segunda hora santa, que era voluntaria. La hermana Dolores pensó enseguida en gastarle una broma. Y cuando la hermana se fue a acostar, encontró la cama ocupada por 11 botellas llenas de agua fría. Mientras pacientemente las retiraba de la cama y las colocaba en fila junto a la pared, fue pensando sin equivocarse que la autora era la hermana Dolores. Obtuvo la confirmación de la sospecha cuando encontró escondida en el fondo de la cama otra botella más, envuelta en paños de lana y llena de agua caliente para reparar el trabajo que le dio con las otras. Y es que la hermana Lucía sabía jugar sin faltar a la caridad. Contaba que una vez encontró un sombrero morado y enseguida le vino la idea de hacer una broma. Con él en la cabeza, entró en la sala de recreo y le dijo a una hermana que tenía el apellido Royo, morado: «Oh, hermana Royo, mire el sombrero de su padre». La hermana defendía que el padre no era Royo, morado, pero la hermana Dolores afirmaba diciendo: «Él es Royo». Todas se unieron a la broma, riéndose disimuladamente. Entonces la hermana Dolores, tomando los apellidos de otras dos hermanas que estaban en el recreo, y eran las hermanas Riscado y Barata, todas naturales de Alcañiz, comenzó a pregonar: «¿Quién quiere comprar Riscado Royo, tejido de algodón rayado morado, y Barato de Alcañiz?» En la playa. Al terminar el año lectivo de 1931, la hermana Lucía, no siendo de salud muy robusta, se sentía siempre con falta de fuerzas. Por consejo del médico, comenzó a ir casi todos los años, por lo menos un mes, a la playa. Los primeros 2 años fue a acompañar a la madre Refojo a casa de una hermana de esta que vivía con una sobrina en la isla de Rianjo. Aquí, alternando el descanso, los baños de mar y la distensión, paseando con las señoras que la hospedaban, la hermana Dolores no descuidaba la vida de piedad y continuaba cumpliendo los tiempos de oración, lectura y examen de conciencia. Procuraba ir muy temprano al mar para no encontrarse con nadie. Después iban todas a la iglesia a asistir a misa y comulgar. Volviendo para casa, tomaban el desayuno y la hermana Lucía ayudaba en la limpieza de la casa y en la cocina. Descansaba más tiempo y gozaba de más tiempo de recogimiento, no teniendo aquí las búsquedas curiosas que tanto le importunaban. Habiendo varias hermanas con necesidad de aire del mar, la madre provincial alquiló una casa en La Toja, a donde empezaron a ir las que lo precisaban.
Algunas quedaban solo 8 días, otras 15. La hermana Dolores quedaba un mes. Una noche, la marea subió mucho e inundó la casa. Las hermanas despertaron con el mar dentro de la casa y las camas casi haciendo de barco. Fue una fiesta. Todas se levantaron para lavar la casa en medio de gran alegría. Este acontecimiento extraordinario las dispensó del silencio mayor, y la hermana Lucía aprovechaba esta ocasión para divertirse, transmitiendo alegría, siendo la primera en el trabajo, siempre muy enérgica. Seguían un horario más suave, pero rigurosamente cumplido, con misa, visita al Santísimo, rosario y bastante tiempo de playa. Una vez estaban las hermanas en la capilla y pasaron un mal trago. Oyeron un ruido extraño y quedaron espantadas con lo que vieron. El sacristán estaba limpiando el pie del altar con algo semejante a un látigo de crines, haciendo mucho ruido. Fue tal la tentación de risa que se vieron obligadas a salir de la capilla para no faltar al respeto al Santísimo Sacramento. Una tarde apareció un señor que, al identificar a una religiosa Dorotea y reconociendo por el acento que era portuguesa, preguntó si sería posible ver a Lucía, a quien Nuestra Señora se le apareció. Ella, con mucha naturalidad, dijo que podría ser si las superioras lo permitiesen. El hombre pregunta de nuevo si ella se encontraba en Tuy. Lucía respondió con toda verdad: «Ahora no. Si supiese que me dejaban, iba a verla. No vale la pena. Ella es una hermana como las otras. No del todo, porque ella siempre vio a Nuestra Señora. Eso es verdad, pero mire que es así, tal cual como yo. Entonces se acabó. Si no se puede ver, no se puede ver. Paciencia». Después de algún tiempo más de conversación amena sobre otros asuntos, se despidieron, quedando la hermana Lucía muy feliz por haber escapado de ser identificada. En estas ocasiones, las hermanas que la acompañaban no intervenían en la conversación, para que no hubiese ningún desliz y sin querer se descubriese lo que ella quería ocultar. Pero otras veces pasaban por grandes apuros para mantenerse serias. Una vez que se encontraban solas, estallaban las risas, contenidas a la fuerza durante la conversación.